Gracias te damos, Padre, Señor, por este día, Señor. Gracias porque nos permites estar acá, Señor, reunidos, Señor, un día más, Señor, para poder cantarte y alabarte, Padre. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos de que no hay nadie como tú, Señor, y tú eres soberano, Padre. Reconocemos de que tú eres más fuerte que cualquier enfermedad que se pueda levantar, Señor, y tú eres más fuerte, Señor. Tu nombre es más grande, Señor, que sobre todo nombre, Señor. Te alabamos, Padre, te exaltamos, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Vamos, comienza a tomar este tiempo de adoración para poder levantar un cántico, una oración a nuestro Padre Celestial. Padre, te entregamos todo a ti, Señor. Nuestra vida, Señor, nuestro tiempo, Señor. Te entregamos, Señor, todo nuestro ser, Padre amado, para poder cantarte y alabarte, Señor. Queremos conocerte a ti, Señor. Queremos conocerte a ti, Padre amado, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre. Cantemos. Mi orgullo. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Queremos ser hallados en ti, Señor, y ser hallado en Él. Ser hallado en Él y ser hallado en Él. Cantamos mi orgullo. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra, su amor no se compra, ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, queremos conocer.
bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Señor, tú eres nuestro amado, tú eres el deseado, Señor. Tú eres digno, digno, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Vamos a cantarnos fuerte. Yeshua, Yeshua. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Jesús, Jesús, amado de mi alma, te deseamos, Señor, te deseamos hoy, Señor. Escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración, Señor. Amado de mi alma, amado de... Yo te deseo solo a ti, solo, solo, solo a ti, Señor Jesús. Venimos hoy a tus pies, solo, solo ante tus pies. Yo quiero estar, Señor, pues ahí hay seguridad, ahí hay esperanza. Solo, solo a tus pies, Señor, solo ahí hay paz. Amado de mi alma, amado de mi corazón, no hay nadie más que tú. Vamos, comienza a adorar a tu Padre en este tiempo. Te deseo, Señor. Solo, Señor, tú satisfaces, Señor, esta necesidad que tenemos por ti. Nos acercamos hoy
a tu trono de gracia. Buscamos hoy tu rostro, queremos entrar, queremos entrar en tu presencia, queremos estar ante tus pies, Señor Jesús, pues mi amado es el más bello entre, vamos, cántalo, millares y millares, mi amado es el más bello entre millares. Te adoramos, Padre. Vamos, iglesia, adora al Señor en esta mañana. Le damos gracias una vez más por este tiempo que el Señor nos permite estar aquí, la familia reunida para alabar todos juntos al Señor, para darle gracias al Señor por esta semana, una vez más que el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha bendecido. Y cómo no alabarle como iglesia, como familia. Damos gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Tú nos sostienes, tú nos guardas, nos bendices día a día. Y es así que hoy en esta mañana nosotros te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú eres Dios y no hay otro Dios a quien servimos y adoramos, Señor. Porque tú eres el motivo y la razón de nuestra alabanza. Eres el motivo y la razón de nuestro diario vivir, Señor. Por ti vivimos y para ti vivimos, Señor Dios. Padre, confiados y seguros estamos en tus manos, Señor. Tú nunca nos vas a abandonar, nunca nos vas a desamparar, Dios. Tú eres el Dios que tienes cuidado de tus hijos, Señor Dios. Y cuando oramos, cuando clamamos, tú respondes, Señor Dios. Y atiendes, Señor, el clamor de tus hijos, Señor. Gracias en esta mañana por también darnos la oportunidad de llegar, Señor Dios, a través de este medio, trayendo la palabra para tus hijos, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para recibir de la buena palabra que traes para nosotros esta mañana, Señor. Te entregamos este culto, Señor. Este momento, Señor, donde la iglesia, tu pueblo, tus hijos, Señor, están reunidos en casa. Señor, oramos también para que tú bendigas a cada familia que hoy ha dispuesto su corazón para recibir la palabra. Señor, desde ya en sus hogares sean bendecidos, Señor. Señor, a papá, mamá, hijos, Señor, familiares, hermanos, tíos, primos, Señor, sobrinos, los niños, Señor, que están en casa. A todos ellos, Señor, bendícelo y guárdalo, Padre. Cubrimos, Señor Dios, su casa, Señor, con la sangre de Jesucristo, Señor Dios, Padre. Cúbrelo, Señor. Envía tus ángeles, Padre, guerreros, para que guarden su vida, para que guarden sus bienes y para que guarden Señor, su familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que envíe tus ángeles, Señor, para que guarden nuestra casa, Señor, y seamos, Señor, protegidos de este virus, de esta pandemia, esta enfermedad, Señor. Y ayúdanos, Señor, Señor Dios. Señor, confiamos y esperamos en ti, tu auxilio, tu pronto auxilio en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, Señor Dios mío. Y sea un tiempo, Señor, hoy que el Señor, nuestra familia que aún no te han conocido, sea este tiempo para ellos, para que te conozcan, Señor, para que se acerquen a ti, Señor, con un espíritu humilde, Señor, contrito y humillado, Señor, reconociendo que, Señor, sin ti nada somos, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que hoy también está conectado a través de este medio, Señor, que ha dispuesto, Señor, a ser enseñados, a escuchar esta palabra que tiene para su vida, Señor. Háblale, Señor, de su corazón y bendícelo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Y que dice la iglesia: amén, amén. Dele fuerte aplauso a Jesucristo esta mañana. Alégrese y celebre esta mañana. Dele gracias al Señor, porque usted ahí en su casa no le falta un pan, el pan nuestro de cada día. Débele gracias, Señor, porque aún está con vida. El Señor lo guarda y lo sostiene. Amén, hermanos. Qué lindo, qué bueno poder estar aquí esta mañana. Mis saludos cordiales para cada uno de ustedes, amados hermanos, a la distancia. Un abrazo, ¿verdad? Estamos aquí conectados a través de este medio para traer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Consígase una Biblia. Es muy importante que tenga una Biblia a la mano para poder de ahí compartir la palabra del Señor. Gracias, Señor, una vez más. Estamos aquí
una semana más esperando en el Señor, confiados en el Señor, que el Señor nos sostiene, nos guarda. Es cierto, la situación que estamos viviendo todavía está incierto. Vemos las noticias día a día que mucha gente se enferma, mucha gente sale también de esta enfermedad, como también familias que están perdiendo a sus seres queridos. Que el Señor traiga consuelo, paz a estos corazones, a estas familias que han sentido la partida de su ser querido. Que el Señor te traiga consuelo en medio de este dolor. Así que oramos al Señor para que el Señor nos saque de todo esto ya pronto con la ayuda de Dios y aprender de esta experiencia, aprender a confiar al Señor y a reconocer, amados hermanos, que cuán frágil somos los seres humanos cuando hay esta situación. Y es por eso que tenemos que aprender a depender de nuestro buen Dios y Padre Celestial. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, ya estamos listos para recibir la palabra. Hemos estado la semana pasada meditando acerca relacionado a todo lo que ocurrió en lo que al Señor Jesús en esa semana, lo que llamamos la Semana Santa. Fue la última semana de su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, aún esta última semana el Señor dejó muchas enseñanzas. Quiero hablar un poco respecto ahora a la parte ya cuando el Señor Jesús resucitó y estuvo acá en la tierra por 40 días después de haber resucitado, hablando a sus discípulos, enseñando y ministrando el corazón de ellos. Pero el misterio de Jesús no queda ahí todavía. Hemos dicho que la semana pasada hablamos acerca del Señor Jesús que dejó un mensaje para estos tiempos. ¿Cuál era? De la gran comisión que tenemos de el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a continuar hablando de lo que finalmente, cuál es la enseñanza del Señor Jesús respecto a su resurrección. Tenemos que entender algo que es muy importante en esta mañana. Vamos a hablar hoy acerca de la autoridad, pero de Jesús resucitado. ¿Por qué hago este énfasis en esta palabra? Porque muchas veces cuando hablamos de Jesús, se nos viene la imagen de un Jesús tal vez crucificado en aquella cruz. Es por eso que muchas religiones lo representan a Jesús, aún a Jesús crucificado en aquella cruz, ¿no? Hay una representación, una imagen, ya sea de cualquier material, y entonces vemos ahí todavía a Jesús colgado en una cruz, sufriente. Pero la imagen para nuestros tiempos, amados hermanos, para que conforme a la palabra de Dios, Jesús ya no está en esa cruz. Jesús resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí en estos tiempos. Amén, hermanos. Ahora, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la vida cristiana se sostiene justamente y se fundamenta sobre la resurrección de Jesucristo. O sea, la experiencia de la vida cristiana debe estar basada sobre la base, sobre el fundamento de un Cristo resucitado. Y este fundamento respalda justamente la predicación de la palabra de Dios y nos da autoridad. Escuche bien, nos da autoridad para seguir predicando, para seguir creyendo, para seguir esperando y ver cumplido sus promesas para nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, eso nos hace estar seguros justamente en la comunión con Dios. Eso nos hace estar firmes y seguir enfrentando batallas, dificultades, adversidades en la esperanza del Señor. Si Jesús ha resucitado, hermanos, entonces tenemos fe, tenemos ese fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Por qué hablamos de Jesús resucitado? Porque el Señor Jesús dio esta palabra tremenda, hermano. Espero que el Señor nos ayude y el Espíritu Santo te dé entendimiento de esto, para que su actitud, su forma de enfrentar la vida misma, porque mientras estamos en esta vida, vamos a afrontar muchas dificultades. En el caminar que nos resta todavía para los caminos del Señor, vamos a enfrentar muchas situaciones adversas, que nos va a sorprender en la vida. Y sin embargo, pero si usted no está seguro quién es Cristo Jesús y en quién cree, hermano, en la primera o en la segunda usted va a decaer su fe y usted no va a continuar la fe cristiana. Por eso el Señor Jesús dijo estas palabras. Vamos a hablar un poco acerca de la autoridad de Jesús, pero resucitado. Dice en Mateo 28, va a la Biblia, Mateo 28 del verso 18 al 19, por favor busquen su Biblia, Mateo 28 del 18 al 19. Esta es la palabra del Señor Jesús ya cuando ya había resucitado. Son palabras finales del Señor Jesús en ese tiempo que duró los 40 días, ¿no? Estaba enseñando a sus discípulos. Dijo estas palabras como que pone el fundamento, pone el sustento para que la iglesia, los discípulos en este caso, puedan predicar con autoridad. O sea, no vienen a hablar de un Cristo solamente de una experiencia de ese momento, sino que el Señor Jesús dijo categóricamente, hermano, escuche bien, y dice así la palabra de Dios en Mateo 28, 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esta es la palabra, hermano, que quede grabada en tu corazón. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en consecuencia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, yo tengo ahora toda la autoridad, tengo todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Y en esa autoridad que yo tengo aún sobre la tierra, yo te envío, predica, párate en esa autoridad y anuncia el reino de Dios. Amén. Ese es el mensaje, hermano. Ahora se debe predicar justamente sobre la base de la autoridad de un Cristo resucitado. No de un Cristo sufriente que murió, no solamente de un Cristo que solamente hizo milagros en aquellos tiempos, sino de un Cristo, hermano, resucitado que venció la muerte, que nada le retuvo. Y por tanto, Él tiene todo el poder y la autoridad. Él tiene toda la autoridad tanto en el cielo y en la tierra. En estos momentos, Él tiene autoridad y gobierno sobre la tierra. Por eso tenemos que anunciar el reino de Dios. ¿Cuál fue ese mensaje, hermano, que se debe transmitir? ¿Cuál es el mensaje finalmente? Porque acuérdense que Jesús estuvo 40 días. ¿Cuál es la orden del Señor? El mensaje para estos tiempos, amados, es arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento del hombre para acercarse al Señor. Por eso, hermano, una de las cosas que debemos entender, de las cosas que nos puede suceder o aconteciendo a nivel mundial, es entender y comprender el mensaje del Señor Jesús. ¿Qué es lo que quiere el Señor en este tiempo? Que el hombre se arrepienta de su maldad, de su pecado y tenga comunión con Dios. Por eso el Señor Jesús, después de haber resucitado y antes de ascender al cielo, estuvo, dice la Biblia, 40 días con sus discípulos, enseñándoles acerca del reino. Lea usted la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una vez que Jesús había resucitado, ¿no? Después de todo el sufrimiento que pasó al tercer día, dice, resucita y se presenta a muchos, y entre ellos también a sus discípulos. Y le dice así estas palabras: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, no hay lugar a duda. Dice, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino, hermano. Entonces el Señor Jesús, cuando resucitó, no es que inmediatamente se fue al cielo y luego bajó, no, dice que Él estuvo todavía 40 días después de haber resucitado, enseñando, dando instrucciones, y sobre todo, hermano, acuérdense que digamos, el comportamiento y la reacción de los discípulos en el momento cuando el Señor Jesús fue arrestado y luego más adelante crucificado, todos ellos dejaron al Señor Jesús. Entre ellos estaba Pedro, que negó a Jesús. Y dice que al verse descubierto que era uno de ellos, de los discípulos, se fue y lloró amargamente, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesús sabía del estado emocional y de las reacciones que tuvieron sus discípulos. Y Jesús es un Dios amoroso, hermano, que no lo iba a dejar en esa situación, ¿no? En frustraciones, acuérdense, en decepciones, que ellos mismos prácticamente habían tenido por sí mismos, porque no habían comprendido el mensaje y el propósito de la venida de Jesús en la tierra. Por eso el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 24, del verso 44 al 48, el Señor Jesús, estando en ese momento ya después de haber resucitado, tuvo este tiempo de poder acercarse a sus discípulos y tenía que ministrar. Pero mira usted un versículo que dice bien interesante, porque hasta antes que resucitase Jesús, todos los discípulos no entendían, como que tenían un velo, estaban cegados. Sí podían haber escuchado, como nos pasa muchas veces, hablamos de Jesús, escuchamos de Jesús, nos hablan de Cristo, pero que no entendemos nada. Y decimos que Jesús nos va a sacar de esto, sí, y al día siguiente estamos atemorizados. Escuchamos una palabra como que nos dura solamente para ese momento, pero no hacemos eso parte de nosotros. Por eso cuando Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, entonces indica, hermano, que tenemos seguridad, tenemos que tener convicción, porque Él tiene todo el control de todas las cosas. Él tiene dominio, a Él no se le escapa nada y a Él no sorprende nada en esta vida. Amén. A nosotros nos puede sorprender muchas cosas. Por eso el Señor Jesús, sabiendo la condición de sus discípulos, sabiendo la condición del corazón de ellos, ¿qué hace el Señor Jesús? En Lucas 24, verso 44 al 48, leamos la palabra del Señor. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, estando vivo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, contenido en todo el Pentateuco, ¿verdad? Y en todos los libros de los profetas y la ley. Dice, versículo 45, aquí resalto algo. Dice, entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? Subrayo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, amado hermano, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, a tu discípulo, dice, soy testigo de estas cosas. Amén, hermano. El Señor Jesús tuvo que ministrar, y a través de esta enseñanza de estos 40 días, recién los discípulos entendieron el mensaje. El propósito de la venida de Jesús acá a la tierra era traer el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados, ya no solamente para Jerusalén, sino para todas las naciones. Este es el mensaje que hoy trae el Señor en estos tiempos, amado hermano. El pueblo, la nación entera tiene que haber arrepentido, tiene que haber arrepentimiento. Si esta nación no se arrepiente, amado hermano, vamos a estar en un mismo estado de orgullo, de soberbia. No hemos aprendido nada de la lección del sufrimiento. No habremos aprendido nada, hermano, de este quebrantamiento que hay en la humanidad. Entonces, el mensaje, hermano, ¿cuál fue? El mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Y este mensaje de arrepentimiento, escuchen bien, el beneficio, hermano, es que restaura la comunión del hombre con Dios, porque el hombre se hizo enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago, aquel que sigue la corriente de este mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, todos nosotros hemos actuado como enemigos de Dios, a espalda de Dios, ofendiendo, pecando, traicionando, renegando, renunciando a nuestra fe, abandonando nuestra fe. Muchos de aquellos que fueron creyentes renunciaron a su fe por mil cosas, mil razones que para Dios no justifican. Y el hombre en su soberbia, en su vanidad, en su conocimiento, ha destronado a Dios, ¿no? A Dios de su vida, de su familia, de los colegios, de los gobiernos. Y entonces ha entrado en un estado de soberbia el hombre. Entonces, alejado de Dios, hermano, y separado de Dios, nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es entonces el mensaje hoy de estos tiempos? El mensaje del reino es esto, hermano. Vuelva el hombre a Dios, arrepienta su pecado. Y arrepentimiento, hermano, produce en nosotros personas de bien, amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente de su maldad y reconoce su estado, su condición de pecado delante del Señor, entonces primero la persona va a cambiar, va a renovar su mente. La persona, en otras palabras, será una persona de bien primero para consigo mismo. Ya no tendrá los deseos egoístas, pecaminosos, entenebrecidos, siempre dado al mal, al pecado, a la maldad, ¿no? Al orgullo, al egoísmo. Y todo eso es lo que hay en la contaminación del hombre apartado de Dios. Porque toda la maldad, dice, ¿de dónde sale la maldad? Del corazón del hombre, hermano. La soberbia, el homicidio, el orgullo, y toda clase de maldad que hoy la humanidad sufre por causa de un ser humano. Entonces, cuando hay arrepentimiento, el hombre, el beneficio es consigo mismo primero. La persona cambia. ¿Y cuál es la consecuencia luego colateral o que viene como consecuencia luego del arrepentimiento? Esa persona bien, finalmente, luego en el proceso de cambio, de restauración, de principios y de valores, de identidad, de conexión con Dios, de comunión con Dios, de paz con Dios, esa persona también va a ser de beneficio para su propia familia. Será un hombre de bien, si es un esposo, una esposa, hijos. La familia se va a sanar, la familia se va a fortalecer, la familia será bendecida por el Señor, porque por causa de la persona que está bien. Y como consecuencia, las familias sanas, bendecidas, va a ser de beneficio también para la sociedad y para las naciones, hermano. Eso es lo que quiere Dios finalmente. El arrepentimiento, hermano, de verdad es beneficioso para la humanidad. Por eso la humanidad entera tiene que entender esto. El mensaje de hoy, de estos tiempos, y aún en este tiempo de pandemia, es que el hombre tiene que alzar sus ojos a Dios con un corazón arrepentido. Dejar de lado la soberbia, dejar la vanidad, la autosuficiencia. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está, hermano, tu título? Nada. Todo, hermano, queda llano. De nada sirvió, hermano. Tu conocimiento, sabiduría, tu orgullo. ¿Dónde quedó, hermano? De nada sirvió, hermano. Estas cosas puede usarlo para el reino de Dios, que es muy diferente. Entonces, el arrepentimiento es el mensaje del Señor Jesús. Acuérdense que el Señor Jesús empezó su ministerio, ¿no? En Marcos capítulo 4 habla acerca de arrepentimiento. Empezó su ministerio con arrepentimiento y termina su ministerio con el encargo para los discípulos, con el mismo mensaje, arrepentimiento. Amén. Entonces, ahora, esta experiencia de Jesús resucitado, solamente para mencionar algunos nomás, quiero mencionar que hubieron dos hombres de Dios que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, sobre todo en una experiencia con Jesús resucitado.
Y eso es lo que tenemos que anhelar y desear en nuestro corazón, amado hermano. Es decir, tenemos que anhelar y tener esa revelación, esa convicción en nuestro corazón. Porque acuérdense que Jesús dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, basado en esa autoridad, creemos, confiamos, esperamos en el Señor. Y que venga las circunstancias adversas, lo que venga, hermano, estamos parados y confiados en el Señor. Porque Él tiene toda la autoridad en la tierra, tiene toda la autoridad sobre mi vida. Él sabe lo que es mejor para mi familia, para mis hijos. Y Él no me va a abandonar en medio de las dificultades. Amén, hermano. Pues Él tiene toda la autoridad. Crea esta palabra de Dios. ¿Quién puede ir contra la autoridad de Dios? Ni toda la infantería de Satanás, ni todos los demonios que se levantan o cosas que puedan saltar, hermano, ni las circunstancias adversas, porque Él tiene el control aún sobre la naturaleza. Acuérdense del Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos en la barca y se levantó una tempestad y los demás discípulos se asustaron y dijo, maestro, y el Señor Jesús alzó la mano y dijo, quieto. Y dice que la tempestad se calmó, hermano. Y los discípulos se sorprendieron, ¿quién es este que tiene autoridad, que los vientos le hacen caso? Hermano, ¿por qué? Porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Amén. Él tiene toda la autoridad. Por eso no adoramos y servimos a un Dios pequeño, adoramos y servimos a un Cristo resucitado. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la autoridad que tenemos. Por eso Jesús tuvo una experiencia, mejor dicho, los hombres de Dios tuvieron una experiencia con este Jesús y transformó. Hubo un cambio, hermano, en sus vidas. Miren, hermano, ¿qué pasó con Pedro? Pedro, después de haber fallado Jesús, acuérdense, esa es nuestra condición humana. Somos tan seres humanos que a veces podemos fallar. Sin embargo, hay un perdón de Dios, hay una gracia de Dios, hay una misericordia de Dios cada día para que nos acerquemos al Señor. Como ser humano no significa que por el hecho de ser cristiano ya somos inmaculados y nunca vamos a fallar en nuestra naturaleza humana. Estamos en esta lucha constante de someter nuestra carne, de renunciar a muchas cosas, pero en el camino hay cosas que de repente vamos a fallar al Señor. Sin embargo, hay una gracia de Dios, una misericordia de Dios para aquel que no peca deliberadamente, sino que para aquel que falló y de pronto se deja ser ministrado por el Señor, se deja ser restaurado por el Señor Jesús con amor y con misericordia. Es cierto, lo que hizo Pedro definitivamente es totalmente reprochable, uno puede decir, pero aún lo que hizo Judas. Sin embargo, el Señor Jesús, siendo un Dios de misericordia, se acercó y tuvo que ministrar a Pedro. Y Pedro, reconociendo que había fallado y negado a Jesús, fue restaurada su vida, hermano. El Señor lo dejó a medias, siendo él uno entrenado en el ministerio de Jesús por 3 años, habiendo fallado. Y el Señor Jesús restauró su vida y tuvo encuentro con el Señor Jesús. Usted conoce la historia, ¿no? En San Juan capítulo 20 habla acerca cuando el Señor Jesús le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y es ahí donde el Señor ministra su corazón. Pero ¿cuál fue la experiencia, el resultado de esta experiencia de un Cristo resucitado? Acuérdense que también él tuvo experiencia con un Cristo que hacía milagros, multiplicaba pan y peces. Él vio estas cosas. Pero ¿cuándo ocurre un cambio en su vida? Cuando después de la experiencia de Jesús resucitado, este hombre tuvo un cambio radical, fue lleno del Espíritu Santo, de tal manera que vemos a un Pedro ya no temeroso, acobardado, sino un Pedro, hermano, que predica con autoridad, porque era la autoridad que el Señor le estaba dando. Era como que el piso, para que sobre ese piso caminara Pedro y predicar con autoridad. Estaba empoderado por el Espíritu Santo, amado hermano. Y tanto así que predica con autoridad, dice la palabra del Señor. Ocurre esta escena en Hechos capítulo 2. Usted conoce la historia de los discípulos, estaban ahí reunidos esperando la promesa del Padre y vino el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y dice que todos comenzaron a hablar hablar nuevas lenguas y la gente se burlaba y decía, ¿qué está pasando? Están borrachos. Y entonces dice Pedro, ¿qué hizo? Tomó la autoridad, empoderado sobre la base de la autoridad de Jesús. Entonces, lleno del Espíritu Santo, alzó la voz y dice en versículo 14, Hechos 2:14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comenzó a predicar de este Cristo que el pueblo había condenado, sentenciado a muerte, ¿no? Y comenzó a hablar acerca de Jesús y testificar de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ya estaban ahí convencidos, ya sabían, ya tenían el entendimiento, se le había abierto, la comprensión, y ellos estaban seguros y se estaban enfrentando al pueblo, no importaba luego las persecuciones que iban a venir. Había valentía, osadía para predicar la palabra con autoridad, sobre la base de la autoridad de Cristo que había enviado. Y dice,
a este, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, os ha derramado esto que vosotros veis, oís. ¿Cuál era el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios? Entonces, al escuchar esto, vieron a un Pedro pues transformado, con osadía, con valentía. No había temor, hermano. Por eso una de las actitudes que debe haber para estos tiempos de crisis, de dificultad que hubiera, porque acuérdense que todo el pueblo estaba atemorizado, porque estaban en peligro de que si el maestro, el líder Jesús había muerto, ellos creían que también ellos iban a pasar por el mismo camino de sufrimiento de crisis. Pero él se levantó en autoridad, hermano. Esta crisis nos golpea a nosotros, hermano. Nos mueve, nos sacude y como que quiere venir cierto temor, cierta dificultad. Pero hermano, usted párese en el nombre de Jesús. No digo usted se exponga a la enfermedad, pero usted párese en su actitud, en su posición, en autoridad en Cristo Jesús. Y comienza a declarar la palabra de Dios. Párese en la palabra de Dios y comienza usted a exaltar el nombre del Señor, amado hermano. ¿Y cuál fue el mensaje, hermano? Después del mensaje, Pedro comenzó a hablar con autoridad de este Jesús que ustedes crucificaron. Y entonces dice, hubo una reacción de los oyentes. Escúcheme bien. En el versículo 37, cuando Pedro ya predicaba sobre la base de un Cristo resucitado en la autoridad de Jesús, dice el versículo 37, al oír esto, estamos leyendo Hechos capítulo 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, esta es la palabra, hermano, que se quiere escuchar en estos tiempos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entendieron, hermano, que se dieron cuenta que necesitaban a Dios, que habían fallado a Dios, habían rechazado a Jesús, habiendo elegido a Barrabás y sentenciado a Jesús, habiendo elegido a Barrabás y rechazado a Jesús, amado hermano. Se entristecieron tanto y dije, wow, ¿verdad? Reconocemos que hicimos mal. ¿Qué haremos, amado hermano? ¿Por qué respondieron por qué reaccionó de esta manera? Entonces Pedro le da una respuesta. Dice, miren, en el mensaje del tema de la predicación Pedro fue esto: arrepentimiento. Cuando el pueblo escuchó el mensaje, dijo, ¿ahora qué haremos? Cuando el pueblo entiende que en medio de la crisis, de la dificultad, en medio de los momentos difíciles, hermano, el pueblo tiene que decir, ahora, Señor, ¿qué haremos, hermano? Nuestra ayuda, hermano, no está en hombres, no está en sistema económico. Nuestra ayuda viene de Jehová de los cielos. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, los gobernantes tienen que decir en estos momentos, ¿qué haremos, Señor, con esta pandemia? Las autoridades deben humillarse y decir, Señor, ¿qué haremos con esto? La sociedad también tiene que entender, ¿qué haremos con esto, Señor? ¿Qué haremos? Ese debe ser, hermano, la respuesta de la humanidad entera. Tu familia, tus amigos, tu papá, tu mamá, que antes no creían tal vez, tu hermano, tu familia, quien sea, que tiene que entender esto y decir estas palabras, Señor, ¿ahora qué voy a hacer, Señor? Nos sentimos tan desprotegidos, tan vulnerables, tan asustados, Señor. ¿Qué haremos, Señor? Y el mensaje fue esto, el versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, amado hermano. Es el mensaje de hoy día para estos tiempos. No olvidemos que en medio de la crisis necesitamos que este pueblo se arrepienta, que busque de Dios. En lo medio de crisis Dios se glorifica, amado hermano. Muchos de los milagros de Dios ocurrió en los tiempos de crisis. En el tiempo cuando el pueblo fue oprimido, cuando el pueblo fue cautivo, Dios obró de manera soberana y de esta Dios también nos va a sacar. ¿Cuánto dicen amén? Es por eso que Dios necesita que el pueblo se arrepienta, que los que se alejaron de Dios vuelvan al Señor y se arrepientan de todo su corazón, los que dejaron a causa del Señor. ¿Qué mal te hizo Dios para que tú abandones a Jesús, amado hermano? Tú que ya no estás congregando cuánto tiempo, tú que estás lejos del Señor, arrepiéntete de tus pecados. Tú, mi amigo, ¿hace cuánto tiempo te predican y no has entendido? Pero hoy es el tiempo que te arrepientes de todo tu corazón. Basta ya de vivir separado de Dios y que no aprendas esta lección, hermano, sería necedad, hermano. Que los gobernantes no aprendan esta lección sería necedad de su parte. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción del resultado del mensaje? Este fue el resultado del mensaje. En Hechos 41 o 42, veamos la palabra de Dios. Vea usted la palabra.
Hechos 41, 42. Este pueblo, los oyentes, los que están escuchando el mensaje, reconocieron que actuaron mal. Como pueblo fallaron. Como pueblo de Israel fallaron. Acuérdense que sentenciaron a muerte a Jesús. Se equivocaron, hermano. Y esta nación como pueblo tal vez se olvidó de Dios muchos años. Se equivocó. Dejó de lado a Dios en la soberbia, ¿no? Del conocimiento, de la sabiduría y muchas filosofías que entró y dejaron a Dios. Y muchos de ellos se burlaron de Dios. Muchos creyeron que el cristianismo es un asunto nada más de etéreo, algo que no tiene prueba, amado hermano. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción, el resultado del mensaje de Pedro, que donde habló acerca de arrepentimiento? Ojo, esto fue un tema de predicación. Dice el versículo 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué predicó Pedro? Pedro predicó el mensaje de arrepentimiento. Y este mensaje sigue siendo lo mismo para estos tiempos, hermano, para la humanidad. Sigue siendo vigente. ¿Cuál es el mensaje que te digo esta mañana? Arrepiéntete de tus pecados en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro mensaje a más, hermano. Primero es arrepentimiento para que puedas gozar tú de las bendiciones de Dios que Dios tiene para ti, amado hermano. Porque separado del Señor, dice la palabra, nada podéis hacer. Este es el mensaje que no debe ser cambiado. Este es el mensaje que tiene que ser ahorita en ser enseñado y predicado. Porque hermano, mire amado, a veces nos gusta escuchar lo que nos trae cierta tranquilidad, lo que nos conviene escuchar. Quizás este mensaje te pueda traer un poquito de incomodidad. Y me alegro si te trae incomodidad. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta que necesitas arrepentirte. Porque de nada, hermano, te ayudaría si yo te predico de sanidad. Porque yo creo en la sanidad. El Señor sana. Dios soberano puede sanarte. Pero si no te arrepientes, amado hermano, y una vez que seas sanado, ¿no? De nada va a servir porque igual te vas a ir a la condenación. Los leprosos, dice la Biblia, que 10 fueron sanados. El Señor Jesús sanó 10. En el camino fueron sanados. Y uno solamente regresó para reconocer a Jesucristo. Y el resto, los 9, ¿dónde estaban? O sea, cuerpo sano o cuerpo enfermo, si no hay arrepentimiento, igual te vas a la condenación. De nada serviría, hermano, si es que ya dice, ya yo creo que Jesús me sana. Te sana el Señor Jesús. Como mucha gente dice, no, Señor, si tú sanas a mi mamá, me sanas a mí, yo te voy a seguir, yo te voy a buscar. Está bien, pasa una semana, un mes, luego mejoró, está bien, y luego se olvidó del Señor. Igualito te vas a la condenación. Sano, igual los gusanos te van a comer. De nada sirve, hermano, si yo te predico y te hablo acerca de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad, en la provisión de Dios, Dios sustentador, proveedor. Pero si el Señor en esta mañana tú escuchas este mensaje y no te arrepientes, de nada sirve, porque el día que tienes que partir de esta tierra, no te llevarás nada y te vas a ir a la condenación. Porque tú puedes ser bendecido, tal vez, por tu trabajo, tu sacrificio, lo que quiera, pero de nada sirvió. Porque si no hay arrepentimiento. Entonces, cualquier mensaje que tú puedas escuchar, que hoy se predica de repente, pero si no hay arrepentimiento, hermano, no se completó el mensaje del Señor para tu vida. Amén. Mira, ¿por qué? ¿Por qué queremos hacer esto, hermano? Porque a veces todas estas enseñanzas, todo este tema de sanidad, de prosperidad, de liberación y de provisión y todo lo que tú quieres, Dios lo tiene. Dios tiene reservado para ti. Él quiere sanarte, quiere prosperarte, quiere ayudarte, quiere bendecir tu casa, tu matrimonio, tu familia. Y te puedo hablar de muchos temas, amado hermano. Todo esto son como añadiduras de Dios que tiene reservado para ti. A veces solemos primero querer las bendiciones de Dios, las añadiduras. Queremos la solución a nuestras necesidades, pero no al que tiene la autoridad en la tierra para solucionar nuestras necesidades. ¿Quién es? Jesús resucitado. Amén. Entonces queremos primero comer el postre y no queremos comer el plato de fondo, hermano. ¿Me entiende? Ahora, por ejemplo, hermano, mire usted, imagínese en el momento cuando el Señor Jesús estaba predicando la palabra del Señor. Acuérdense, predicó el mensaje de reino, arrepentimiento. ¿Cuántos de ellos comieron del pan y de los peces? Dice como hubieron como 5,000 y en otra porción 4,000. Mucha gente gustó del milagro de Dios, comió del pan. Tal así que el Señor Jesús discernido dijo, ustedes no me siguen porque quién soy yo, el que como hijo de Dios, en otras palabras, parafraseando. Ustedes me siguen porque se sacian ustedes con el pan que le doy, pan gratis. Y del pescado que han comido. Imagínense, hermano, ¿cuántos de ellos comieron del pan?
¿Cuántos leprosos fueron sanados, amado hermano? En la historia solamente habla de 2 momentos, ¿no? Cuando sanó a estos 10 leprosos y uno regresó y uno que se le acercó al Señor Jesús y dijo, Señor, si quieres límpiame, y el Señor lo sanó, ¿no? ¿Cuántos leprosos fueron sanados? ¿Cuántos ciegos fueron sanados? La Biblia habla de 2 oportunidades. A uno que hizo saliva en la tierra y lo untó los ojos y le dijo, ve, lávate, ¿y qué ves? Y veo árbol, y se dio el milagro. Luego vio a los hombres. O vio a Bartimeo que estaba en camino y lo sanó, dice la palabra de Dios. Pero entre ellos, ¿cuántos cojos fueron sanados? Paralíticos. ¿Cuántos fueron saciados para estar para recibir del Señor? Pero la pregunta es esto. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cuántos de ellos no se arrepintieron, hermano? El Señor hizo milagros para todos, pero ¿cuántos de ellos no se arrepintieron? Quizás gran parte de ellos, porque entre ellos estaba seguramente, habiendo comido el pan, habiendo sanado, habiendo sanado de la lepra, habiendo sido liberado, quizás estuvo en el grupo donde sentenciaron a Jesús, eligieron a Barrabás y rechazaron a Jesús, hermano. ¿Cuántos de ellos pudieron haber comido? Y es que así es, hermano, el ser humano. Quiere gustar solamente de la bendición de Dios y no entendió que para gustar de la bendición de Dios y sea permanente y siempre haya esa bendición de Dios, es que tiene que haber arrepentimiento en tu corazón. Amén. Por eso la Biblia nos dice en Mateo 6:33, busca, entra en el reino de Dios y su justicia y todas las más cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder para añadir. ¿Por qué el Señor tiene poder para bendecirnos? Porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él puede mandar ángeles, Él puede mover las circunstancias, Él puede cambiar la historia de la vida de un día para otro, amado hermano. Él puede mudar el corazón del hombre para bien, amado hermano, porque Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder para hacer las cosas. Él es soberano y eterno Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene toda la autoridad, el poder, amado hermano. Por eso nosotros estamos firmes. Es cierto, hay momentos que vienen de repente, momentos de desánimo, pero nos sobreponemos al Señor. Viene momentos de tristeza, pero viene el consuelo del Señor. Hay momentos de repente de que estamos pensando por aquí, nos desvariamos, de pronto el Señor nos corrige por el Espíritu Santo, amado hermano. Nos encamina, nos redarguye, nos fortalece, nos levanta, nos anima y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amado hermano, alégrese. Por eso predicamos a un Cristo resucitado, amén. Y este es el mensaje de Jesucristo que cuando predicó con autoridad produjo, hermano, arrepentimiento y no remordimiento. Escuchen bien, ¿cuál fue la reacción del pueblo cuando escucharon a Pedro predicando sobre la autoridad de Jesús, predicando sobre la base de la autoridad de Jesús, de un Cristo resucitado? ¿Cuál fue la reacción? El pueblo se arrepintió. Entonces no necesitamos que la gente hoy tenga remordimiento, amado. Hay una gran diferencia entre ellos dos. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Lo que yo no quiero provocar en tu corazón solamente es un remordimiento, que no quede ahí, sino que esto te lleva al arrepentimiento. Escuche bien, es que tanto el remordimiento como el arrepentimiento, ambos términos no revela sentimiento de culpa. Claro, uno siente, hay un remordimiento, wow, se da cuenta que estuvo mal, ¿no? La diferencia es que, ¿cuál es la diferencia? Si bien los dos tienen sentimiento de culpa, hay un momento, un sentimiento de culpa de algo malo que hizo. Sin embargo, la diferencia radica en que el remordimiento, si bien cierto, siente dolor por haber actuado mal, sin embargo, no cambia su actitud orgullosa, su postura, sigue siendo terco ahí, no cambia. Viene la pandemia, sí, todo se conmueve, hay que ser solidario, hay que ayudar a la gente, ¿no? Damos la mano, pero de repente no, porque siente mal que tanto tiempo he sido muy vanidoso. Ayuda a la gente, pero me sirvió solamente para los momentos de la pandemia y luego nos olvidamos todos, ¿no? O sea, no nos lleva a una posición de humildad, sino seguimos tan orgullosos, tan seguros, tan soberbios y no buscamos del Señor. No aprendimos nada, hermano. Un estado de mal, de culpa, lo que sea, y nos quedamos ahí en ese estado. Sin embargo, ese es el remordimiento. El arrepentimiento nos provoca un cambio total y una entrega completa a Dios. Amén. No hay vuelta es sin vuelta, amado hermano. El arrepentimiento nos lleva a buscar de Dios, ¿no? Y nos debe llevar a buscar. Por eso el pueblo, cuando escuchó el mensaje, ¿no? El pueblo de Dios, ¿qué dijo? El pueblo de Israel dijo, ¿ahora qué haremos? Entendió el mensaje. Sí, se sintieron culpables, se sintieron tristes, se compugnieron, dice, estaban entristecidos y sentían el sentimiento de culpa.
Pero ahí no quedó, amado hermano, sino que ellos dijeron, ahora ¿qué haremos? Quisieron dar un paso más. Y eso es lo que quiero que en esta mañana también entiendas, amado hermano, amigo, que tú tienes que dar un paso de fe. Que de repente has sido golpeado hoy en la partida de un ser querido. Tu familia está siendo hoy golpeada por esta enfermedad, un pariente tuyo, un familiar que está hospitalizado, una persona que está de repente enferma en el hospital. ¿Qué haré? Hermano, sí, cierto, busca la ayuda de Dios, pero arrepiéntete primero. Arrepiéntete en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento. Amén, hermano. Para ir terminando, Pablo también tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Ustedes saben la historia que Saulo, antes se llamaba Saulo, luego Pablo, era un hombre que abiertamente enemigo de los creyentes y de los discípulos del Señor Jesús. Sin embargo, él tiene la experiencia con Jesús resucitado. Dice en Hechos capítulo 9, verso 3 al 6, encontramos aquí su testimonio, cómo este hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesús resucitado. Ya había pasado muchos años y Pablo, un conocedor de la ley, apegado a su religión, ¿no? Un hombre muy dogmático, cerrado, y no entendió hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Dice en el versículo, si usted quiere leer del versículo 1 en adelante, va a encontrar, dice, aún respirando él la amenaza de muerte. Dice, mas yendo por el camino, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Él temblando y temeroso, miren hermano, su reacción, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer, ¿no? Y usted sigue leyendo la historia, que quedó ciego, lo llevan para que no oraran por él, y luego más adelante, después de muchos años, él se prepara y lleva la palabra del Señor. Pablo fue llamado para predicar la palabra de Dios, pero con autoridad, el mensaje de arrepentimiento también. Él no cambió el mensaje, amado hermano. Entonces, quiero ir concluyendo, amado hermano. La autoridad de Jesús resucitado nos empodera, amén. Nos da autoridad para predicar y vivir la vida de la resurrección. El Espíritu Santo nos llena, nos capacita para estar firmes, hermano, perseverando en el Señor. Amén. Entonces, por eso más adelante los discípulos siguieron predicando de Jesús y del reino de Dios, y no le importaron sufrir las consecuencias, las persecuciones, ni aun la muerte. Ellos prefirieron la muerte antes que renunciar a su fe, porque sabían que hablaban de Cristo resucitado, de un Cristo que hablaba y nos empoderaba, porque Él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Él tiene toda la autoridad en esto y no ha perdido su autoridad, hermano, hasta el día de hoy. Amén, hermano. Por eso dice Pablo finalmente, ¿no? Ya resumiendo, dice que el evangelio ahora debe ser y es poder de Dios, amado hermano. Pablo dijo en versículo 1, ya Pablo se identifica en Romanos capítulo 1, verso 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, la buena noticia de Dios, predicar el reino de Dios. El versículo 16, 17 del mismo capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos hace a nosotros vivir en una vida, hermano, de ánimo, de entusiasmo, de empoderamiento del Espíritu Santo, de autoridad del Señor Jesús. No estamos solos, amado hermano. Usted no está abandonado. Por eso usted no permita, hermano, el temor, el espanto, la zozobra. Párese en el Señor y camine en la autoridad del Señor. Hoy los tiempos son difíciles para la humanidad. No negamos esta realidad, hermano. Hoy son los tiempos difíciles para la humanidad. Pero no estamos, para los cristianos, no estamos atemorizados ni desamparados. Estamos más bien fortalecidos en el Señor, porque Él tiene la autoridad tanto en el cielo y en la tierra. Y estamos confiados en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, amigo, necesitamos un encuentro con este Jesús resucitado. Él tiene toda la autoridad, el poder para tomar control de todo.
nada escapa de la voluntad del Señor. Gloria a Dios, amado hermano. Amén. Así que, hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, hermanos, nosotros tenemos la sabiduría de Dios, la dirección de Dios, los caminos de Dios que son mejores que nuestros caminos, los pensamientos de Dios que son mejores que nuestros pensamientos, los planes que hemos tenido acá en la tierra, los planes de Dios son mejores para nosotros, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pues, hermano, vamos a salir de esto de la mano del Señor. Estamos seguros, el Señor no nos va a dejar. Sí es cierto, haber mucha muerte, mucha gente tal vez sufriendo, pero, hermano, esta nación tiene que aprender de todo esto. Arrepentimiento, amado hermano. Y el arrepentimiento primero empieza por ti, por tu casa, por tu familia y por toda esta nación. Es mi oración, amado hermano, que usted se empodere en esto. Caminamos y vivimos en la autoridad de un Cristo resucitado. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso a Jesucristo, amado hermano. Gloria a Dios, me alegro entonces esta mañana que usted haya tenido este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Te animo, hermano. Vamos una semana más en el Señor. Vamos a avanzar una semana más en el Señor, confiado en el Señor. Y espero verte el próximo domingo. Si tú estás aquí esta mañana viendo este programa, te animo, amado hermano, arrepiéntete. Déjame orar por ti. Y llamo a la iglesia, a aquellos hermanos que se alejaron de Dios. Hermano, basta ya. ¿Hasta cuándo vas a esperar de acercarte a tu Padre Celestial? Venga al Señor Jesús, arrepiéntete. Reconcílate con tu Padre Celestial, mi hermano. Tú que estás lejos, donde quiera que estés, papá Dios te está esperando esta mañana. Y para ti, mi amigo, que escuchas tú el mensaje esta mañana de la palabra de Dios, entonces quiero pedirte por favor que tú te acerques al Señor. Ora por favor conmigo, dile al Señor Jesús estas palabras, arrepiéntete, dile: Señor Jesús, cierra tus ojos, dile al Señor, tú que por primera vez vas a hacer esta oración: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, que hasta aquí he vivido, Señor, lejos de ti, separado de ti. Y, Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad, de todo orgullo, de toda soberbia. Reconozco que solamente tú me puedes ayudar hoy. Por eso vengo a ti, Señor, con humildad de corazón. Te entrego mi vida. Dile al Señor Jesús: te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús he orado. Amén, amén. Gloria a Dios, me alegro. Si tú has hecho esta oración, escríbenos, por favor. Haznos saber tu oración, tu reconciliación, para orar en esta semana, en estos días. Quiero saber de ti, escríbeme. Si este mensaje llegó a tu corazón, escríbeme. Queremos saber y tener un poquito más de contacto. A la iglesia Adonai, escribe, hermanos, si tú has escuchado este mensaje, Dios te ha hablado, escríbeme para saber y seguir orando por ustedes. Amén, hermanos. Así que de mi parte, gracias para todos ustedes, saludos para todos mis hermanos, la familia que está viendo en Italia, en Brasil, España, Estados Unidos, amigos y hermanos que nos están acompañando domingo a domingo. Que Dios te bendiga, gracias por conectarte en vivo. Acuérdate que todos los días en esta semana tenemos programa todavía para el día miércoles, 8 de la noche, tenemos Adonai en casa con mensajes que va a bendecir tu familia, tu casa. Los días sábados, 6:30 de la mañana, oración de intercesión para orar por sus necesidades. Y los días domingos, así como hoy día, prepare su corazón, disponga su tiempo para recibir la palabra de Dios en vivo. Dios les bendiga y saludo para todos mis hermanos, abrazo para todos ustedes, cariños, y nos estamos viendo en la próxima semana con la iglesia virtual Adonai. Soy el pastor Juan Rocha para servirlos. Dios les bendiga, muchas gracias, hasta pronto.